A saludar a los que estén aquí en el chat presente: AMC, Olivia, Andy, Tolosa, Carlos Mendoza, seguidora de Yehoshua, Liu Corso, Verónica, OPG, saludos allá en Inglaterra, Verónica, Milma, Ángel, María, Rebeca y Yanine, Rianzares, Esther, Paula, son los que alcanzo a ver por aquí. Ya se irá cargando después el chat. Bueno, hoy vamos a continuar. Este capítulo 3 de Colosenses se ha hecho bastante largo, ¿no? Pero la verdad es que es muy práctico. Creo que es una de las cartas donde hemos tenido la oportunidad de aterrizar esto en las líneas más sencillas y cotidianas, con herramientas prácticas para poder, digamos, aplicar todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no? Entonces hemos venido hablando desde dos clases anteriores prácticamente que la esencia del capítulo es muy sencilla. Es una cuestión que podemos simplificar, como ya lo dije, entre el desvestir y vestir. Desvestir y vestir, que está bastante asociado con el hecho de que él despojó a las potestades, las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en el madero, y luego pues a nosotros nos ha concedido, nos ha desvestido de esas vestimentas de esclavitud, nos ha dado las herramientas y el poder para desvestirnos del viejo hombre, y ahora nos está diciendo vestidos de nuevo. Entonces, este lenguaje de vestimenta definitivamente tiene que ver muchísimo, o un recordatorio tal vez, de lo que pasó en el Edén. Cuando dice que Adán y Javá estaban por fuera ya del Gan Eden, dice que Hashem los despachó, pero no los despachó de cualquier manera. Dice que los vistió, les puso unas túnicas de piel y los vistió. Y básicamente la vestimenta está asociada muchísimo con la identidad. Por eso, básicamente, si aquí aterrizamos lo de desvestir el viejo hombre, significa quitarnos la identidad del viejo hombre, y vestimenta o vestirnos es adquirir una nueva identidad. Y esto lo vemos inclusive también en los sacerdotes, en el testimonio del sacerdocio levítico. Dios le ordena a Aarón, o sea, a Moshe, para que le haga para Aarón unas vestimentas que alguna vez expliqué en una para allá, que eran de Tiferet y de Kabod, ¿sí? Que era de hermosura y de peso de honra. Esas son las vestimentas prácticamente en la que ahora nosotros estamos identificados como libres, porque esa es la clave. Por eso he explicado muchas veces que lo de ser Cohen, que traduce en sacerdote, significa ser libre, y que en la medida en que caminamos en libertad es que somos, lo vamos viendo en la medida en que somos más capaces de hacer lo que Dios nos ha dicho. Cuando hablo de libertad estamos hablando de rehabilitación. Es como el que se ha golpeado una parte del cuerpo y la tiene inhabilitada o discapacitada, y luego a través de ejercicios y a través de terapia va recuperando la movilidad y la funcionalidad hasta que llegue al 100%. Entonces nosotros veníamos inhabilitados, deshabilitados, con unas discapacidades, viciados al viejo hombre con sus hechos, pero dice la escritura que ya ahora hemos sido desvestidos de ese poder, quitados de ese dominio, y hemos sido trasladados al reino de la luz, y ahora estamos vestidos, como dice, como amados, etcétera. Y precisamente dice el verso 14, para aterrizar aquí en Colosenses 3, nada más y nada menos lo que acabo de mencionar. Dice: sobre todo esto y sobre todas estas cosas que viene mencionando, porque ya saben, hemos hablado del carácter, hemos hablado de las cosas humanas, carnales, que hay que quitar, y de los elementos espirituales que hay que adquirir. Estuvimos hablando la vez pasada de la paciencia, de la gracia, sobre todo del amor entrañable, de todos estos valores espirituales que, si bien algunos de repente pueden tener una noción humana y carnal, aún no la tienen como deberían tenerla. Hablo de los incrédulos, ¿no? Que no vamos a decir ahora, repito, que los incrédulos son unas bestias o lo que sea, no, no. Tienen muchos valores y cosas interesantes, pero aún cuando son bastante buenas, no llegan a estar al estándar o al nivel del que Dios nos enseña en la Torah.
Entonces, desechando aquello, tomando esto, dice entonces sobre todas esas cosas, fíjate tú lo que acabo de decir. Entonces, si he dicho que la vestimenta es una identidad, entonces te está diciendo que una vestimenta que está como un sobre todo, fíjate que de hecho el sumo sacerdote, después de ponerse todas sus prendas, se acuerdan que él tenía primero que ponerse unos calzoncillos, es decir, una ropa interior. Luego se ponía una túnica. Luego encima se ponía un efod. Luego encima se ponía el pectoral del juicio con las piedras. Se ponía el turbante, se ponía todo. Y luego encima de todo eso se ponía el manto. Que ha habido muchas discusiones sobre cómo lucía, etcétera, pero básicamente era eso, era un manto que lo envolvía todo, era la última vestimenta que se ponía. Y entonces de alguna forma, haciendo una similitud, no estoy diciendo necesariamente, ya tocaría hacer un estudio, a ver si aquellas vestimentas del sumo sacerdote se podrían equiparar con los valores espirituales que estamos mencionando aquí, sería interesante, pero no lo he hecho, por eso no lo voy a afirmar. Pero sí estoy haciendo por lo menos un paralelo, porque encima, sobre todas aquellas cosas que viene hablando, dice, vístanse de amor. Ahí sale la palabra ágape, que sale, ya saben, el equivalente a la palabra ahavá, y que hemos dicho que es básicamente la palabra ahavá, que lo que es amor. Básicamente en este contexto específico, este amor tiene que ver con hacer la voluntad de Dios de manera incondicional. Pero ¿cómo así? Claro, este es el detalle, de manera incondicional. Porque todo lo demás se puede computar que son actos de amor. Cuando concedes gracia, cuando tienes esa solidaridad, cuando eres con afecto fraternal o entrañable, todas estas cosas, la paciencia, la resistencia, todo eso. Pero resulta que aquí además, cuando dice sobre todas esas cosas vístete, significa identifícate, que sea visible que en ti opera algo que se llama ahva, que es básicamente la equivalencia a ser imitadores de Dios. Así lo pudiéramos decir, en resumidas cuentas, ¿no? Hacer la voluntad de Dios de manera incondicional, sin esperar recibir nada a cambio, hacerlo porque sí. Hay un concepto que en hebreo se llama lishma, alguna vez lo expliqué hace muchos años, que sería algo como porque sí. Literalmente lishma es por causa de ello mismo, pero es bastante similar a decir porque sí. ¿Por qué? Lishma, porque sí. Porque es lo que dice y es lo que hay que hacer. Dice que entonces ese manto, esa vestimenta que lo cubre todo, que está por encima de todo, que lo envuelve todo, la identidad que primero se tiene que notar, dice que es la vestimenta del vínculo perfecto. Vínculo perfecto. Y hay algunos manuscritos que en lugar de la palabra perfecto usan curiosamente la palabra unidad. Es el vínculo de la unidad. Tiene sentido, por eso se los comento, porque, bueno, sí, es verdad que el amor como vínculo perfecto significa que en función de la incondicionalidad es lo que va a garantizar al fin y al cabo que las cosas funcionen. Como Dios ha sido incondicional con nosotros, pues a pesar de que fallamos y lo que sea, pues Él sigue siendo fiel, ¿ok? Está muy bien, repito, y aquí es muy curioso porque la alternativa es bastante distinta. Aparte de perfección, dice unidad. El vínculo de la vestimenta, el vínculo de la unidad. Y es muy curioso, repito, porque en Romanos, ya lo hemos leído en el estudio de Romanos alguna vez hace muchos años, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces esta unidad de la que estamos hablando aquí no sería Ihud o Ahdud o algo ligado con Ehad, sino el hecho de estar vinculado, el hecho de estar anclado a,
que sería en este caso el buen equivalente de esta expresión, porque es la actitud y la conducta de Ahavá la que va a mantener y garantizar en todo el tiempo que exista el contacto, que se dé al fin y al cabo. Porque en determinados momentos, inclusive en las parejas, a veces hay fricciones, hay resquebrajamientos, hay fisuras, pero que hemos leído en unas clases anteriores, al Kol Pesha Tehase Ahavá. Ahavá va a ser capaz de cubrir inclusive cualquier pesha, pero esto es porque ha venido de Dios, ¿ok? Eso ha sido concedido por Dios. No quiere decir, ojo, porque también hay que anunciar esto, que alguien cometió un pesha, entonces, por amor me lo tienes que perdonar porque el amor. No, no, no. Es concedido por Dios. Por eso es que la Torah dice que si el marido, que es el que pone el ejemplo, que puede ser al revés, descubría una razón válida de divorcio, si no hallaba gracia en sus ojos, entonces le escribía el documento de divorcio, pero podía ser que sí hallaba gracia. ¿Y esa gracia quién la producía? La producía como una dádiva divina. Y es una manifestación de este Ahavá, que es el único que puede capacitar a una persona para pasar por encima de un pesha. ¿Vale? Ya saben, pesha, los pecados gravísimos de rebelión, los que no tenían corbán, los que no tenían sacrificio. Y esto nos recuerda, por ejemplo, que así pasó en el testimonio de Miriam y Yosef. Cuando él se entera que ella está embarazada, él automáticamente concluye y dice, claro, no es mi hijo, pues esto es un pesha. Esto ha cometido adulterio y fornicación. Pues no, la voy a dejar en secreto y que se lo arregle, ¿no? ¿Y qué apareció? Bueno, Dios se le aparece y, o sea, Ruach HaKodesh en revelación le dice, mira, no temas recibirla, que esto es otra cosa, no es lo que tú te imaginas. Y ya está, y así funcionó. Y así funcionó. Entonces, por eso les digo que tampoco las cosas son como la gente se le imagina, que mecánica y por defecto. Hay cosas que son sobrenaturales. Sobrenaturales. Y la capacidad de pasar por encima de un pesha solo es dado por Ahavá, y esto es una dádiva divina. Por eso es que el amor que hemos recibido no puede ser truncado, porque ha sido dado por Dios. Nada nos podrá separar de él. Pero resulta que sobra decirlo, pero por si acaso, que ese amor al mismo tiempo nos va a ir capacitando, como he venido diciendo desde el principio, nos va a ir rehabilitando, regenerando y nos va haciendo imitadores de él. Entonces dice el verso 15, en consecuencia, si tú te has cubierto de Ahavá y Dios además te ha concedido una gracia, vamos, abundante, en consecuencia, aquí hay algo interesante con la identidad. Amor, y esto se conecta directamente con paz, shalom. Pero que hemos dicho, shalom, ausencia de deudas. Mira, ausencia de deudas. Ausencia de cosas pendientes. Y esto es una cuestión, por eso dice, y el shalom de Mashiach controle o presida los corazones de ustedes. El shalom de Mashiach. Porque esto es consecuencia. Porque claro, se acordarán que él lo dijo, ¿no? Así como Dios te ha perdonado, pues tú también perdonarás, ¿no? Claro está. Entonces por eso está diciendo como norma general, como un principio básico, que el amor del que está hablando aquí está directamente vinculado o sintonizado con la conciencia de saber que tus deudas han sido perdonadas y que por lo tanto tú también vas a ser capacitado para perdonarlo como Dios lo vaya disponiendo. Esto es algo, repito, que no hay que forzarlo. Hay cosas, estoy hablando del pesha, sobre todo, pesha. Hay otras cosas que no necesitas que Dios te convenza y te lo revele, ¿ok? Cosas que ya están escritas en la Torah.
perdonar a las ofensas, y como le dijo Mashiach, ¿no? Pedro le pregunta, maestro, ¿cuántas veces de perdonar a mi hermano? 7 veces, o sea, todas las veces. Le dijo, no solo eso, 70 veces 7, es decir, esto se lo vas a llevar a las naciones. ¿A qué se refiere? Pues que claro, cuando la persona viene y va a pedir perdón, pues le tienes que perdonar. Hay cosas, como bien dice la carta de Juan, que son los delitos de muerte, que ya quedan sujetos a la jurisdicción divina. No se puede forzar ni presionar a que se perdone porque sí. Porque es que de no ser de esta manera, entonces no habría escrito en la Torá la alternativa de dar el divorcio. Porque entonces diría, no, tienes que perdonarlo porque se arrepintió y punto, y ya está, lo tienes que recibir. Pero fíjate que estas cosas nos están mostrando la jurisdicción divina, y que si la persona no perdona un pesha, no se puede decir que no está amando. Ojo, no se puede poner en duda eso. Simplemente no ha sido concedido de parte de Dios. Porque esto no lo vamos a administrar nosotros ni a forzarlo. ¿Qué es lo que ha pasado lamentablemente en muchas otras sitios, bueno, en general? Porque entonces dicen, por ejemplo, es que ese es tu esposo o esa es tu esposa y ya está, y tienes que estar ahí sí o sí. Y resulta que la pareja está cometiendo cualquier cantidad de delitos de pesha, y entonces están forzando. Y ojo cómo se vincula esto. Pablo, cuando toca el tema del divorcio en parejas mixtas, vamos a decirlo así, bien sea que han venido casados y uno de los dos se convirtió, o alguien dio el paso en falso y se casó a sabiendas en yugo desigual, ¿qué dice Pablo? A paz nos llamó Dios. Porque si el incrédulo no quiere vivir, no acepta convivir, no respeta ciertos principios fundamentales, sobre todo la ética, la moral, la dignidad de la pareja, la honra, y no acepta y te quiere imponer eso, dice, pues no está sujeto el hermano o hermana al yugo de esclavitud. Ojo con esto, al yugo de esclavitud. Porque es que hemos sido llamados libres. Libres en el hacer la voluntad de Dios, de tal manera que este tipo de conductas denigrantes están ya estropeando el concepto de la libertad y la dignidad que Dios nos ha dado. Entonces, oye, no lo acepta y además te quiere llevar a una vida indigna. Dice, mira, paz nos llamó Dios, ¿sabes? Y hasta ahí lo deja. Ahora, yo siempre he dicho, según qué circunstancia, porque es muy difícil dar reglas como si fueran, digamos, absolutas, pero en términos generales siempre he dicho que el incrédulo es el que tiene que optar por irse, o por lo menos manifestar que no aguanta eso y no quiere, ¿no? Pero no estoy tratando de insinuar que sea el creyente el que ponga las cartas y el que ponga a decidir y ya está, entonces me voy, ¿sabes? Ahora, eso tampoco quiere decir que te vas a aguantar un trato que además está inclusive penalizado por la ley del mundo, bajo el título es que lo tienes que perdonar. Ojo, estamos hablando de cosas serias, de cosas muy graves. Lo demás es lo demás. Pero por eso he hablado de lo que es el pesha específicamente, ¿no? Y fíjate que Pablo dice, a paz nos llamó Dios. Que no hayan cosas aquí entre nosotros. Entonces por eso está diciendo, el Shalom de Mashiach presida el corazón de ustedes, hacia lo cual también han sido llamados en un solo cuerpo. Ojo, a lo cual han sido llamados. ¿A qué? A Shalom. Hemos sido llamados a Shalom, ausencia de deudas, y hemos sido llamados a ejercer el amor, y hemos sido llamados entonces a un solo cuerpo, a un solo cuerpo. Entonces en este caso, ok, y no quiero que se malinterprete de ninguna manera, porque lo último, y eso lo aprendí de mis maestros de toda la vida, lo último que se va a proponer o optar es el divorcio. Cuando ya se han agotado, esto no es para tomárselo a la ligera, esto no es para
decidirlo en un momento de consternación y de tribulación emocional, hay que tomárselo con mucha calma. Pero por ejemplo, una de las claves muy importantes es que si has sido llamado a ser un solo cuerpo en Mashiach, no puede ser que tú, o sea, la pareja que tienes, te vaya a estar apartando de ser pueblo. ¿Y cómo se aparta de ser pueblo? Precisamente esclavizándote. Esclavizando a través de qué? De un trato indigno, de un trato denigrante, de un trato que además te está humillando. Y repito, esto hay que verlo siempre caso por caso, etcétera, no como desde el punto de vista subjetivo, porque ya ves tú, cada quien se puede sentir humillado, pero no estamos hablando de cualquier humillación, estamos hablando del pesha. Y lo repito una vez más para que nadie vaya a pensar otra cosa, ¿no? Dice, porque también a esto han sido llamados en un solo cuerpo, y mira cómo termina diciendo, y sean, y aquí traducen, agradecidos. La palabra que sale ahí es Eucharisti. Pero la palabra agradecer ya la hemos explicado muchísimo a través de los salmos en otros estudios. Lo de agradecer tiene que ver con confesar, con la capacidad de confesar. Entonces imagínate que tienes una situación en la que no puedes dar ni siquiera gracias a Dios porque enseguida te recibes un repostón, un maltrato, una burla. No puede ser, ¿sabes? Porque está ya vituperando a Dios. Entonces ahí donde dice un segundo, respeto. Porque aquí la escritura está ordenando el ser agradecidos. Una pareja incrédula, por muy incrédulo que sea, si tiene condiciones normales para vivir en pareja, no se va a meter en los asuntos que son de la relación entre la persona y Dios. No se va a meter. Pero si ya comienza a haber una resistencia y a cada rato está destruyendo o boicoteando el vínculo y la confesión, porque estamos hablando de gratitud como confesión, como reconocimiento, ustedes lo saben que lo he explicado hace mucho rato, toda. Y eso implica poder, repito, confesar a Dios en todas las cosas, en la comida, en la vida, en la salud y en todas estas cosas. Y esto, repito, no es de cualquier cotidianidad, de cualquier cosa sencilla. Aquí estamos hablando ya de abuso, de destrucción física y emocional. ¿Ok? Por eso dice, sean agradecidos. Entonces mira qué cadena tan espectacular que hay aquí. Amor, shalom, vamos a decir ahavá, shalom y toda. Tres pilares fundamentales a tener presentes. Y esto tiene que ser nuestra identidad. De manera resumida, Ahavá, que nos habla de la incondicionalidad, Shalom, que nos habla de cómo al aplicar esa incondicionalidad no hay deudas y se busca el camino del Shalom, que no hayan deudas, y tiene que haber siempre presente la Todá, la confesión y reconocimiento de que todas estas cosas provienen de Dios. Todas estas cosas provienen de Dios. Eso es el ser agradecidos. Y eres consciente de esto porque al tú venir a ser imitador de Dios a través de sus mandamientos, tú mismo inclusive vas a recibir gratitud. La gente, ya alguna vez lo he explicado a través de un salmo, ¿se acuerdan? Que lo he dicho, Yoduja kitaitiflach, significa te darán gracia y te reconocerán cuando hagas bien por ti mismo, cuando te hagas bien a ti mismo. Y no es una frase egoísta, es el hecho de que el cuidado empieza por casa, cultivas la relación con Dios, eso te lleva a beneficiar a los que te rodean y los que te rodean te van a dar toda. ¿Ok? Toda. Entonces, si nosotros al hacer la voluntad de Dios recibimos toda, imagínate qué tenemos que hacer nosotros con Dios. Tenemos también que dar esa confesión y ese reconocimiento de que todas las cosas que vienen a nuestra vida, las agradables y las no agradables a veces,
todo proviene de Dios. Todo. Aún las más dolorosas. Entonces cuando, como bien decía Nehemías, ¿no? Es uno de mis versos favoritos. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque tú obras la verdad. Somos nosotros los que nos hemos apartado como reshaim, como condenados. ¿Ok? Pero Dios es justo y Dios es bueno. Que pasamos situaciones dolorosas, complejas, sí. Pero cuando tú confiesas a Dios, cuando tú reconoces la justicia de Dios, básicamente no te vas a salir disparado a actuar a tu manera. La Todá, para decirlo de manera muy concreta y precisa, o sea, aterrizada, la Todá te mantiene en humildad. La Todá te mantiene dentro del camino. ¿Sabes? Si no eres agradecido, si no reconoces que Dios es soberano sobre todas las cosas, lo más probable es que te vas a ir a buscar tu propia opción, tu propia salida. Pero la Todá te hace quedarte quieto, te da carácter, ¿sabes? Te mantiene donde tienes que estar. Por eso dice al final, ¿no? Sean agradecidos. Entonces tenemos amor, paz, agradecimiento. Interesante. El amor nos habla de la identidad, el shalom nos habla de lo de adentro, de nosotros, y la Todá es el instrumento que nos mantiene en órbita, que nos mantiene donde debemos estar. Entonces dice el verso 16, si te darás cuenta, esto que hemos mencionado aquí, esta tripleta, es lo que viene a representar el verso 16, la palabra de Mashiach. A ver, aquí cuando dice la palabra, se está refiriendo al el asunto, es decir, el carácter de Mashiach. Porque aquí palabra, en este contexto, sí, uno puede pensar que es la palabra de Cristo lo que está escrito en los evangelios. Por ejemplo, todo lo que él habló, sus enseñanzas, sí, no está mal, no está mal. Pero va más allá. Está hablando de el asunto de Mashiach. ¿Qué es el asunto de Mashiach? Su ejemplo. Lo que él vino a enseñar aquí. Y si tú revisas, básicamente, el carácter de Mashiach se traslada en estos tres ejes que hemos estado mencionando. Amor, paz y Todá. Confesión. Entonces dice, la palabra, el asunto, el carácter de Mashiach habite en ustedes abundantemente. Aquí lo está diciendo, habite dentro de abundantemente, en toda sabiduría. ¿Qué hemos dicho que es la sabiduría? La capacidad de materializar lo que tienes adentro, lo que has adquirido, lo que está en tu cabeza, lo que ha sido enseñado, ¿no? En toda sabiduría, habita en vosotros abundantemente, dentro de toda sabiduría. La sabiduría evidentemente va a necesitar que pienses y establezcas cuáles son los pasos a seguir para hacer algo. Como bien lo dijo Mashiach, nadie construye una torre sin haber primero pensado, calculado los gastos y cómo lo va a hacer. Eso no es que me vino a la mente hacer una torre y voy y la hago. Eso no es sabio. Y aparentemente está haciendo lo que tiene en la cabeza. Ojo, Y por eso vamos con calma revisando palabra por palabra. Sino que esta sabiduría, la capacidad de hacer lo que tienes en la cabeza, implica tomarte el tiempo para calcular, diseñar y ejecutar. Calcular, diseñar y ejecutar. También tres cosillas muy sencillas. Y todo eso va a ser por medio del ejemplo de Mashiach. Entonces, ¿qué dice la escritura que fue el ejemplo de Mashiach? Que cuando le blasfemaban, él no respondía con vituperios, no respondía con esto, con maldiciones ni cosas por el estilo. Que mantuvo el silencio, que esperó, que sufrió el oprobio, un montón de cosas. Porque entonces te vas dando cuenta con el tiempo
que todo esto se traduce en carácter. Entonces, si habita abundantemente dentro de ti en toda sabiduría, enseñando y trayendo conciencia unos con otros, va a ser también, fíjate el instrumento, que lo dice aquí, con salmos, himnos, odas espirituales, en la gracia, cantando en los corazones de vosotros a Dios. Fíjate qué interesante. Salmos, himnos y odas espirituales. Esto yo escribí un artículo hace muchos años, se los voy a compartir luego, cuando ya termine la transmisión, que se llamaba algo así como la alabanza a la luz del culto divino. Y precisamente en ese artículo desarrollo estas 3 palabras que están aquí, que las voy a resumir ahora. Ya luego, cuando lean el artículo, van a poder expandir otras cuestiones, ¿no? Pero fíjate que esta enseñanza y esta concientización de la que está hablando aquí, se hace con, mira qué instrumentos tiene, qué curioso, salmos. ¿Qué son los salmos? Salmos, la palabra tal cual, significa melodía. Ojo, porque esto es muy profundo, es muy bonito y a veces, lamentablemente, no tenemos acceso, si es que pudiera decirse de esta manera, a esas melodías inspiradas directamente por Dios. Porque esto también trae sanidad. La melodía. Miren, precisamente acaba de salir aquí, voy a revisarlo y luego se los muestro. Aquí en el móvil me ha llegado la noticia, un documental, cuidar los oídos. Lo que entra por los oídos, todo lo que se puede llamar melodía, cualquier otra definición musical o técnica sobre los sonidos, va a influir definitivamente de una forma u otra en nuestro estado de ánimo también. De hecho, hay un proverbio que leíamos hace poco, no sé si te acuerdas, un proverbio que decía como que la canción triste era como vinagre en la herida del que estaba de luto, algo así. Algo así, ¿no? No sé si te acuerdas. Algo así, luego lo voy a buscar o lo encontraré. Pero la idea es esta, ¿no? Como que, por ejemplo, si tú estás triste, pues estas son cosas prácticas. Si tú estás triste, no te pongas a escuchar canciones melancólicas ni que te recuerden el pasado, el sufrimiento, la nostalgia, el dolor, porque aquí te está diciendo que el trabajo de la enseñanza y la concientización se tiene que hacer a través de los salmos. Salmos, melodías. Esta palabra es muy específica. En hebreo se dice nigun y la neguiná. Nigun y neguiná. Lo que pasa es que, repito, si ustedes alguna vez lo expliqué cuando Pablo estaba preso en la cárcel, con la sola melodía ya se podía transferir una palabra. Ojo que estamos hablando de codificación sonora. Todos, por ejemplo, si yo comienzo aquí a tararear una melodía, ¿ok? Entonces seguramente ustedes se acordarán de un pasaje específico que va cantado con esa melodía. Supongamos el Shema o cualquier otro salmo, o sea, cualquier otro Tehilim, para ser más exactos, de los que ya hemos estudiado aquí. ¿Ok? Dice, vinagre en la llaga, ir sin ropa es el frío, es cantar coplas de corazón afligido. Exacto, ese es Proverbios 25:20. Eso es, por ahí va la cuestión. ¿Sabes? Pero se está refiriendo a esto. Entonces, salmos, melodías, las melodías, hay que prestarle atención. Miren, hay estudios sobre esto. Ahora no voy a ser, ni yo soy experto en música tampoco. Tengo un amigo, un hermano que sí lo es y hemos hablado de este tema. Por eso lo que hable de esto es haciendo eco de lo que he aprendido con él. Y precisamente según qué notas se empleen en una melodía,
es que te pueden hasta deprimir, te pueden hacer sentir muy triste, te pueden sentir alegre. Según cómo se toca la nota, así también te va a transmitir una sensación. Entonces, normalmente, para que lo tengan presente, las notas que son menores, las notas que tienen unos tonos bajos, esas son las que tienden a ser, entre comillas, tristes, o nuestro cerebro las asocia como tristes. Entonces aquí está diciendo que nos vamos a exhortar, vamos a llamar a la conciencia, inclusive con las melodías. Mira qué bonito, ¿sabes? Y luego que dice, con himnos. Los himnos son los Tehilim. Y eso ya los estudiamos. Aquí nos tomó, no sé, 3 años también estudiar los Tehilim. Y hemos visto de todo. Hemos visto profecía, hemos visto situaciones propias que vivió David, con la cual nos podemos identificar, pero como a grosso modo se puede sintetizar del estudio de los salmos, de los himnos, eh, por muy compleja que sea la situación que estabas pasando o que estás pasando, siempre David en los Tehilim incluía, o bien sea en medio, o bien sea al final o al principio, una toda. Siempre, siempre hacía una confesión de las promesas de Dios, o de lo bueno que es Dios, o de que Dios al fin y al cabo va a vencer. Todo eso es lo que corresponde a los himnos. Y aquí también quiero decir de paso que los himnos no serán solo el libro de los Tehilim. Los himnos son todas las composiciones que Dios inspiró desde la Torá hasta el Apocalipsis, en las que Él es glorificado, en las que recordamos sus atributos, la potencia de su poder, su majestuosidad y todas las cosas. A mí en lo particular me gusta una canción que han sacado unos hermanos, que está basada en Apocalipsis 22. No la voy a cantar porque ya saben que el YouTube se pone sensible, pero dice, el Ruach y la novia dicen ven, todo el que tenga sed venga y beba de la fuente de la salvación. O sea, ya se imaginarán cuál es. Pues eso es un himno, es espectacular. Cuando tú piensas, yo en particular, ¿no? Cuando pienso en esa canción, lo que dice el Apocalipsis, me da una alegría, me da una fuerza, no sé, indescriptible, ¿sabes? Pero no como algo místico ni nada, es algo maravilloso en la mente, en la actitud, ¿no? Vuelves a la escritura, dices, aquí hay promesa. Y luego dice cánticos espirituales, odas espirituales. Las odas, si ustedes se acuerdan, cuando hicimos la introducción del Shir HaShirim, del libro del Cantar de los Cantares, justamente allí mencionaba que habían 10 cánticos espirituales, que ya se habían cantado 9 y que el 10º lo iba a cantar en la época del Mashiach, o sea que es el Evangelio. Así que esos 10 cánticos les invito, que están allí publicados en el estudio, el Shir HaShirim, puede ser la parte 1 seguro, algo así, que ahí los voy mencionando. Bueno, ustedes se irán acordando de ellos. Y cuando tú vas a leer esos shirim, esos cánticos, esas odas, en todos esos lo que tienen en común, ¿qué es? Las victorias de Dios. Desde el primero hasta el último. Siempre, por muy afligidos que estemos, por muy desanimados, por muy echados a tierra, es bueno recordar las victorias de Dios. Es bueno recordar las victorias de Dios, porque eso te ayuda a dejar de enfocarte en el problema que estás teniendo, en la aflicción que estás teniendo, y como lo dije la vez pasada, que nos despedíamos con ese versículo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Mira cómo se relaciona, es maravilloso. Porque aquí cuando habla de los salmos, de los himnos y los cánticos espirituales, está directamente relacionado con aquello. Y dice, cantando a Dios en los corazones de ustedes, con gracia, en Hariti, porque es esa gracia
la que nos está recordando todo el tiempo de dónde hemos sido sacados. Y es la gracia unida con la Todá la que nos va a mantener siempre humildes. Y te está recordando, te he sacado aquí, te he perdonado esto, si esto ha venido, pues por algo será, pero Dios es bueno, solamente bueno con Israel. Bien, entonces pasamos luego al versículo 17, que es básicamente lo mismo el versículo 14, pero en otros términos, porque dice, y todo lo que sea que hagan en palabra o en obra, todo en nombre del Señor Yehoshua HaMashiach, dando gracias a Elohim Abba por medio de él. Ojo que aquí viene dando gracias. ¿Qué es dando gracias? Confesando. Fíjate tú, entonces aquí tenemos otra vez la unión de los dos términos Elohim Abba. Lo voy a volver a explicar en esta manera tan sencilla. Permítame si puedo girar un poco la cámara aquí. Voy a hacer un pequeño recorderis. Hemos visto que aparece el atributo de Elohim, que es el amor incondicional. Vamos a colocar aquí amor, ya ustedes saben el resto. Hashem es el juicio. Y hemos visto que Adonai es el señorío. El señorío. Y hemos sido testigos inclusive a través del estudio del libro de Isaías de la combinación que se puede dar de estos atributos. En Génesis 1 aparece solo Elohim capítulo 1. Génesis capítulo 1 solo sale Elohim. Pero en el capítulo 2 sale Hashem Elohim. Perdón. Hashem Elohim. Y luego en el estudio de Isaías hemos visto la combinación de Adonai Hashem, o hemos visto la combinación de Adonai Elohim. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí tenemos una combinación novedosa, la combinación Elohim Abba. El atributo de Abba no se había revelado en la Torá. Ojo con esto. No se había revelado. Porque básicamente Abba viene a ser, como ya ustedes lo saben que lo he explicado, todo aquello que se había prometido desde el principio y que no se había manifestado. Y Elohim viene a ser aquello que se ha manifestado en este mundo y que viene directamente relacionado de aquí. ¿Ok? Esto viene de acá. Es decir, que si hemos dicho que Elohim es amor, entonces Abba sería la más grande y completa manifestación del amor, de cosas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces está diciendo que lo que hagamos de palabra o de obra, todo Beshem Yehoshua HaMashiach. Beshem, esa expresión en hebreo no es solamente en nombre de, sino que también había un dicho en Israel que decía, todo el que habla en nombre de otro trae redención al mundo. Y dice, y habló Esther en nombre de Mardoqueo. ¿Qué significa la expresión? Significa que inclusive cuando Mardoqueo le dice a Esther que haga algo, Esther no lo entendía. O sea, Esther no lo tenía claro del todo, tenía mucho miedo. Pero hablar Beshem en nombre de, ¿qué trajo? Trajo a la memoria, inclusive, de manera insospechada, los méritos que había creado Mardoqueo delante del rey. ¿Ok? Y ya saben que Mardoqueo había defendido la vida del rey, había hecho algo que, de hecho, el rey ni siquiera lo había retribuido. Eso es hablar Beshem, en nombre de. Entonces, todas las cosas de palabra y de obra que hacemos, Beshem, Yehoshua HaMashiach, estamos hablando, como dicen popularmente, en los méritos del Mesías. No es nada más decir literalmente en el nombre de Jesús. No. Es trayendo a la conciencia, a la confesión, al pronunciamiento,
los méritos de su obra. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos honrar esos méritos? Con lo que hablamos, hablando conforme a las palabras de Dios, hablando dentro de los himnos, hablando dentro de los cánticos espirituales y profiriendo melodías de nuestra boca, sonidos de nuestra boca, que vengan en consecuencia y en sintonía con los méritos del Mesías. Entonces eso es lo que representa en el nombre de Yehoshua HaMashiach para confesar, para dar gracias, ya saben, no es decir Dios te doy gracias en el nombre de Jesús. Esa es la forma literal, ¿ok? Eso es lo que, bueno, todos aprendemos, todos a veces los decimos, te doy gracias en el nombre de Jesús, claro, pero ¿a quién? ¿O cómo? No, y es aquí donde se forma el lío muchas veces, porque entonces todavía habrá alguno que todavía tiene la dificultad de decir, pero aquí se que demos gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que Jesús no es Dios o no es el Padre. Y no, precisamente esa es la importancia de leer esto con palabras hebreas. Pues si yo traduzco aquí Dios Padre, pues oye, ¿qué más voy a discutir? Pero no es lo mismo decir Elohim Abba. Y yo, en vez de agradecer, estoy confesando, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque a través de esos signos, salmos y cánticos espirituales, estoy confesando lo que ya se ha revelado y lo que viene por revelarse. Vamos a colocar aquí revelado y aún no revelado. Hay cosas que esperamos y confesamos con nuestra boca, como dice la carta a los Hebreos, mantenemos firme la profesión. Profesión es lo que digo, lo que confieso. Manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, cuando nosotros decimos que va a haber resurrección entre los muertos, por ejemplo, un mundo nuevo, etc., ¿qué dice la Escritura? Que al hombre natural eso le puede parecer locura, porque no las entiende. Pero nosotros, cuando proferimos todos estos cánticos y estas palabras, estamos al mismo tiempo reconociendo que Dios es verdad y que hay méritos creados para que todo aquello que se ha prometido venga a existir. Como bien dijo Mashiach, no pasará ni una yud, no caerá ni una yud de la Torah, ni un kotz de la yud, hasta que todo exista. Hasta que todo exista. Y lo bueno, y la buena noticia y la gran noticia es que Él vino aquí para crear todos los méritos, presentar todos los méritos, para que no falte ni un ápice de todo lo que salió de su boca. Como dice Isaías, Kipi Hashem diver, porque la misma boca de Hashem lo ha hablado. Así que los méritos ya están, las promesas ya están. Lo que estamos viendo nosotros es la materialización progresiva de cada una de esas palabras. Entonces por eso confesamos a Hashem, a Elohim Abba, confesamos a Elohim Abba por medio de él, es decir, por medio de sus méritos. Como lo he dicho en el estudio de Juan, que es amplísimo sobre este tema, si Mashiach estuvo aquí entre nosotros, fue obligado por su propia palabra, no por otra cosa. Como bien lo dice la carta a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Nadie está por encima de Dios para decirle o obligarle a hacer algo, porque ¿quién le dirá a él lo que tiene que hacer? El único que lo puede es él, obligando. Por eso dice también la carta a los Hebreos, no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, para acabar con las dudas. Porque ya lo viene diciendo la carta a los Hebreos, cuando dos hombres tienen dificultades, dice, se interpone juramento y el juramento disipa toda duda. Dios, como había prometido tantas cosas, si cualquiera lo quería cuestionar, dice, bueno, tengo que jurarte, ¿no? Pues juro por mí mismo. ¿Qué significa? Que me hago cargo, me hago responsable. Yo mismo, si es necesario, vengo aquí a dar mi propio cuerpo, si fuera necesario, para que todo lo que yo he dicho exista.
Esto es maravilloso. Entonces, por eso es profundo cuando decimos Beshem Yehoshua HaMashiach, que esto se está de alguna forma como disipando, ¿eh? Yo a veces escucho a algunos hablar y no mencionan a Yehoshua por ninguna parte. Que no es lo mismo decir por los méritos del Mesías. Ojo, no es lo mismo. Y no quiero sonar ahora a cositero y al detalle no, sino que esto es importante. Porque es que decir en los méritos del Mesías, Mesías, bueno, ¿cuál? Esto tiene un nombre específico, Yehoshua HaMashiach. No es decir, Hashem, el Eterno, Dios, no, específico. Hay un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, como para tomarlo y irlo dejando poco a poco, solo para que de pronto algunos se sientan más cómodos. ¿Me explico? Hay que decirlo con todas sus letras. Shem Yehoshua HaMashiach. Dando confesión, dando reconocimiento a Elohim Abba por medio de él. Ahora se entiende, no es que Jesús, repito, mucha gente cuando lee por medio de él, se piensan como que aquí está el Dios Padre y aquí está como Jesús, como un junior, y parece que nosotros estamos por aquí, entonces a través de él le damos gracias a este. No, así no funciona. Eso es lo que se imaginan muchos. Por medio de, pues Jesús está en la mitad, en el medio. No. Significa es dentro de los méritos. A través de los méritos, que es lo que viene hablando aquí. Todo lo que hagamos de palabra o de obra, que sea en el nombre, todo en el nombre de, dentro de los méritos de Yehoshua HaMashiach, porque de esta manera, por medio de esos méritos, es que confesamos y reconocemos a Elohim Abba, es decir, a todas las promesas de Dios. Maravilloso. Porque ya lo dice Pablo en Romanos también. Todas las promesas son en Él sí y amén. Lo dice en Romanos capítulo 5 o 1 Corintios, no me acuerdo. Vamos a leerlo un momentito, porque ese texto es clave para lo que estoy diciendo aquí. Miren, todas las promesas son en Él sí y amén. Eso se encuentra en 2 Corintios 1:20. Mira que ahí lo dice, todas las promesas de Dios, como concepto general, ¿no? Son en Él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mira qué interesante, por medio de nosotros, claro, porque en nosotros se materializa lo que Él ha hecho. Mira qué profunda esta cita, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí cierra algo fundamental que va a servir de preludio para lo que dice a continuación. No sé si alcanzo a terminar el texto, yo diría que no, pero voy a hacer una presentación general, que el tiempo va bastante rápido. A ver, hoy estamos hablando entonces, en resumidas cuentas, de la identidad. Y hemos hablado de tres pilares fundamentales: amor, paz y confesión, reconocimiento. Hemos hablado de cómo todas las cosas que salgan de nosotros, que son las que manifestamos nosotros, tienen que estar adheridas y en sintonía en todo sentido con los méritos de nuestro Dios y Salvador, porque de esa manera es que estamos dando real testimonio de que en nosotros ha ocurrido un milagro, de que en nosotros se ha establecido un vínculo irrompible y que nos hace herederos de la salvación. Y con esto en mente hemos hablado también de algunas situaciones cotidianas, de pareja, de matrimonio, etcétera, pero en muchos otros sentidos, en los que debe prevalecer nuestra identidad como libres, como Kohanim en Mashiach, en Yehoshua HaMashiach, y como libres, que es lo mismo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, en lo que es el versículo 18 hasta el final prácticamente, todo, desde el 18 en adelante, viene a hablar de una temática que ya preferiré desarrollar la próxima clase, que tiene que ver con la sujeción.
Porque aquí comienza hablando, las mujeres se sujeten a los varones como holgadas o libres en el Señor. Mira que es casi una paradoja. Sujétate como libre. ¿Cómo es eso? Pues eso merece muchísimos detalles para desarrollarlo. Luego habla de los varones que habla de la mujer, amen a sus mujeres. Luego los hijos que escuchen y obedezcan a sus padres. Los padres que no se metan con los hijos hasta exasperarlos. Los siervos que escuchen a sus amos. Y luego vuelve a repetir en el versículo 23, lo que hagan, lo que sea que hagan, dice, epsige ergazeste, háganlo de psige, sí, como si fuera el propio cuerpo, como una cuestión biológica. Fíjense que en castellano traducen de otra manera, háganlo, a ver cómo han puesto en castellano el 1.23, a ver un segundo, Colosenses 1, versículo 23, ponen aquí, a ver, perdón, capítulo 3, 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, traducen. No, no es de corazón. Dice exige. Si fuera literalmente traducirían del alma. Háganlo del alma. Pero lo que te está diciendo aquí es que es lo que dice el Shema. Amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu nefesh y con todo lo que es tu abundancia. Y cuando habla del nefesh está hablando de tu propia carne, de tu propio cuerpo. ¿Qué significa? Que en este contexto específico, por ejemplo, se podía llegar a padecer físicamente por hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, todo lo que hagáis, hacerlo exige. Que sea inclusive sabiendo, siendo conscientes que hasta el cuerpo va a padecer. Pero lo vas a hacer. Porque Dios ha prometido y Él es fiel y Él va a sacar adelante todas las cosas. Sujeción es diferente a sumisión. Sí, es que a ver, estas palabras las vamos a aclarar la próxima para que quede clarísimo ese tema. Yo ya he hablado de esto en otras ocasiones. Pero dado que se repite y dado todo el detalle con el que se viene hablando aquí, vamos a dejarlo para la próxima clase y así desarrollaremos ampliamente en toda esa sección del 18 al final el concepto de la sujeción, qué implica, cuál es la dimensión, cómo se entiende, todo con mucho detalle. Así que no se lo pierdan, que Hashem nos conceda estar allí para la próxima. ¿Ok? Así que bueno, Javerim, con esto vamos a cerrar por el día de hoy. Gracias por estar aquí, por estudiar juntos, por aprender juntos. Así que un abrazo a todos.